Por fin leo el artículo de un ateo honesto que señala cómo los ambientes universitarios se han convertido tan hostiles a la religión que los estudiantes simplemente se sienten completamente intimidados y adversos a hablar de temas religiosos. Y les explico este caso. Recientemente, en una revista secular norteamericana que se llama The Atlantic, ¿no? Y que tiene una historia antigua de ser bastante anticlerical, bastante anticatólica, ¿no? Una revista que originalmente fue de las élites iluminadas protestantes y que hoy en día es plenamente secular, publicó a principios de septiembre un artículo de un catedrático judío no creyente, de origen judío pero no creyente, ateo, que se llama Michael Roth y que es presidente de la Wesleyan University. Acá hago alguna aclaración para los que están familiarizados con los Wesleyans. Como saben, Wesley fue uno de los reformadores cristianos y creó una escuela, una de las tantas divisiones protestantes en Estados Unidos, y su sucesor creó una universidad que quería enseñar el wesleyanismo, el protestantismo, ¿no? Pero ya a comienzo del siglo XX, Wesleyan University se convirtió en una universidad privada completamente secular, es decir, cero religión. Entonces, cuando escuchen Wesleyan University, no crean que es una organización, una universidad protestante, ¿no? Es simplemente una universidad completamente secular, ¿no? Este profesor comienza escribiendo su artículo con una anécdota. El profesor Roth dice que después de hablar un poco de el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en una clase de ética, ¿no? De los principios éticos, un muchacho católico le dijo: profesor, yo creí que usted era un poco distinto de los demás, pero ya veo que para usted el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es un pensamiento puramente filosófico, completamente desconectado de su ethos religioso, es decir, de que Santo Tomás de Aquino era un santo en la Iglesia Católica. Y al profesor Roth le llamó la atención esto y le dijo a este estudiante católico, ¿no? Mira, te prometo que vamos a abordar otra vez a Santo Tomás de Aquino desde la perspectiva religiosa. Yo quería hacer simplemente los argumentos éticos, cuáles eran sus principios éticos. Y este muchacho, fuera de clase, por supuesto, eso no fue una discusión en clase, le dijo: sí, pero es que los principios éticos de Santo Tomás de Aquino tienen muchos fundamentos aristotélicos, es decir, son bastante razonables, pero no son comprensibles fuera del ethos cristiano, de los valores cristianos, ¿no? Y Roth le dijo: tienes toda la razón, pero esto llevó a Roth a una reflexión que es lo que le llevó a escribir este artículo en The Atlantic, ¿no? Que el artículo se titula When Faith Comes Up, Students Avert Their Eyes, es decir, cuando el tema de la fe sale a colación, los estudiantes esconden los ojos, ¿no? Y esto le ha llevado a este profesor y además, como digo, presidente de la Wesleyan University, a decir: mira, yo soy ateo, pero soy profesor también, y cuando hablamos de cualquier tipo de cosas con los jóvenes, ¿no? Hablamos de temas sexuales, hablamos de temas raciales, hablamos de temas de desigualdad económica, o sea, hablamos de temas, hablamos de privilegios, de falta de justicia, es decir, hablamos de temas candentes y los muchachos responden y opinan y participan. Pero cada vez que hablamos de religión, los muchachos se callan, hay un silencio incómodo, tenso, y
existe una mirada hacia abajo, por eso que su título de cómo, o sea, simplemente quitan la mirada y hay un silencio tenso. Y esto es algo que sucede exclusivamente con la religión. Entonces, Roth, que es ateo, especula lo siguiente. Mira, muchos alumnos vienen con convicciones cristianas o musulmanas o judías o católicas de distinto tipo y pocos son los que se aproximan como Tom, o este muchacho católico, a decirle, usted es como los otros. Y esta expresión de Tom, usted es como los otros, es lo que hizo a Roth pensar lo siguiente. ¿En qué medida los profesores universitarios convierten el tema religioso en un tema tabú, vergonzoso, del cual no se puede hablar? Se habla de homosexualidad, se pueden hablar de perversiones sexuales, se puede hablar de todo. Y los muchachos participan. Pero cuando se habla de un tema ético que involucra la religión, la gente no quiere, y en los términos de Roth, salir del closet. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque yo conozco muchos jóvenes católicos en América Latina, por ejemplo, o muchos jóvenes católicos y cristianos en los Estados Unidos que, salvo que estén estudiando en una universidad verdaderamente cristiana, en una universidad verdaderamente católica, simplemente no se atreven a abordar el tema de la religión. ¿Por qué? Dice Roth. Porque básicamente encuentran una actitud de absoluto desprecio desde el saque, desde el comienzo, de parte de los profesores. Es decir, cuando alguien habla, oye, pero la Biblia enseña esto, inmediatamente la reacción es ni siquiera, en el peor de los casos, cuando suele ser una ironía o una descalificación, sino una sonrisita irónica, como diciendo, estás hablando de religión, es como hablar de Minnie Mouse, pues, es como hablar de Mickey Mouse, de algo que no existe, de algo que no es relevante, ¿no? Y entonces, este profesor dice, estamos realmente traicionando la naturaleza de la universidad, porque si nosotros decimos que la universidad es un lugar abierto a la diversidad intelectual y que es un compromiso y un deber, ¿cómo podemos tener una inquisición secular que permite toda diversidad intelectual salvo la de las personas creyentes? Y eso, dice Roth, es una tremenda pérdida para la vida universitaria. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, esta es la razón por la cual hay una creciente desconfianza de que la vida universitaria sea realmente un lugar que se está convirtiendo en una especie de lavado de cerebro, en la cual una persona religiosa no puede presentar sus argumentos y no puede entrar en un debate abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene temor de, entre comillas, salir del closet. Yo sé que esta es una expresión que se utilizaba para aquellos homosexuales que tenían miedo de salir del closet. Bueno, ahora en las universidades todo el mundo sale del closet homosexual. Pero hay de aquel que salga del closet religioso y que diga yo soy católico, ¿no? Y yo creo que esta realidad tiene solamente dos soluciones. Un total replanteamiento de la vida universitaria, y eso es algo que recae sobre personalidades y autoridades en la vida universitaria, pero también en nosotros los católicos, especialmente los jóvenes que están en la universidad. Miren, hermanos, yo no pretendo ponerme como ejemplo, y eran otras épocas también, fueron muchos años atrás, pero yo estudié en una universidad secular y desde el saque hice saber que yo era católico. Algunas personas lo tomaron a mal,
¿no? Y algunas personas se burlaban de mí, nunca en público, nunca delante mío, mejor dicho, ¿no? Y un profesor me botó de su clase, me expulsó de su clase en una universidad, imagínense. O sea, ¿cómo es posible que alguien por dar una opinión sea expulsado de la universidad? Fui expulsado de una clase. Pero me pareció que la única manera segura como la cual yo iba a poder crecer y dar testimonio del trabajo que yo hago es simplemente manteniéndome absolutamente firme respecto de la naturaleza profundamente cristiana de mi identidad, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo de decir, sí, yo soy católico y pienso como católico. Y en consecuencia, cuando alguien hace un argumento a favor del aborto, yo voy a hacer un argumento en contra del aborto. No por razones religiosas, pero porque como católico tengo una serie de convicciones filosóficas. Y no vamos a permitir que la universidad sea un espacio para futuras generaciones cristianas donde puedan hablar con libertad si los que están ahora en la universidad no pelean, como dice el profesor Roth, por defender ese espacio. Que tengas un buen día.